Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Hoy les estoy grabando esto en el feriado menos feriado, el 4 de julio, menos 4 de julio, con excepción de que estoy usando algunos de los colores, aunque para aquellos que son fan del fútbol, sabrán que esto tiene otro significado, estos colores, el juego del día de hoy, así que fingers crossed. Pero este es un episodio que realmente no estaba como en el calendario que lo íbamos a grabar hoy. Sin embargo, siento que de alguna forma manifesté que se esté dando ahorita, porque es un tema que vengo pensando hace meses en grabarles acerca de esto y venía tratando de pensar el ángulo o cómo abordar el tema o cómo hacer este episodio. Y finalmente me decidí y lo iba a hacer luego de ver una película de la cual vamos a estar hablando bastante en este episodio. Originalmente el plan iba a ser verla la semana que viene, pero por cosas de la vida se dio ayer, 3 de julio. Así que ahorita que tengo este momento, que las ideas están frescas en mi cabeza y que tengo este sentimiento de quiero abordar este tema, quiero compartirlo, vamos a hablarlo, dije, este es el momento. El tema en cuestión tiene que ver con las emociones, específicamente una emoción de la cual vamos a estar hablando mucho, que es la ansiedad. Es por ello que este episodio en parte se titula Querida Ansiedad, y es interesante porque hace unos años, si me hubieras dicho que le escribiera una carta o le dedicara unas palabras a la ansiedad empezando con el título Querida Ansiedad, para mí eso hubiera hecho demasiado ruido. Para mí yo lo hubiera visto demasiado desde el lado terapéutico, desde el lado de profesional de salud mental. Si me lo decías hace un año, cuando empieza un poco este journey para mí, al principio de manera inconsciente, ya después de manera súper consciente, te hubiera dicho que de querida podía tener esta sensación tan abrumadora, tan aterradora a veces, tan intimidante. Y hoy en día, luego de justamente haber hecho ese ejercicio hace un par de días, como parte de herramientas y técnicas para justamente trabajar la ansiedad, te digo que fue un ejercicio bastante liberador, que se dio con bastante fluidez y normalidad, y para mí eso representa mucho trabajo y mucho avance a nivel personal en cuanto a esta emoción. Para aquellos que quizás todavía no deducen el por qué hice énfasis en una película que vi y por qué estaba esperando a ver esta película para hablar del tema, estoy hablando por supuesto de Inside Out 2 o Intensamente 2. Si no tienen idea de qué les hablo, esta es una película de Disney, específicamente de Pixar, que para mí es el mejor estudio de animación americano. Yo sé que está Estudio Ghibli, pero para no desviarnos, para mí, estudio de animación, pero también estudio que hace películas animadas que realmente se sienten para toda la familia. No son películas animadas que yo siento que si fuera papá es como, bueno, estoy yendo para llevar a los niños. Es como, no, yo siento que muchos, en especial con esta película en particular, fuimos sin tener que buscar la excusa de a qué sobrinito o a qué primito a quién llevo. Es como, no, la voy a ver por y para mí. Yo tuve la oportunidad de ver la primera hace unos años y de verdad que me llegó, me tocó. No tan personalmente como esta, y siento que muchas personas se van a sentir identificadas con esa sensación, porque realmente la primera, luego de todos los análisis que he hecho en menos de 24 horas de ver la película, la primera siento que definitivamente abordaba más el tema de la tristeza, y yo siento que si lo vemos más a profundidad, el tema de la depresión, el tema de normalizar que podemos sentirnos tristes, el tema de entender mejor que las emociones no deberían clasificarse como buenas o malas. Y aquí esto fue como el siguiente nivel. Es como ya vimos las emociones bases, ya entendimos un poco mejor de qué trata cada una de ellas y qué nos vienen a decir, y dejar de nuevo ponerles esa etiqueta de buena o mala. Y en esta ocasión con la segunda, yo siento que gran parte del appeal de la película, aparte para aquellos que habíamos visto la primera y quedamos encantados, era que aquí se iban a presentar emociones nuevas, pero definitivamente el énfasis fue en el aspecto ansiedad, que para mí
Creo que no lo había identificado netamente como una emoción. Para mí al principio yo lo veía muy, de nuevo, desde el lado terapéutico, desde el lado de esto es una condición de salud mental. Y definitivamente no es hasta que uno empieza a experimentar ciertas cosas de primera mano, empiezas a verlo no desde el lado de lo que un libro te dice o lo que te enseñaron en la universidad, sino las vivencias que tú mismo estás experimentando, que cuando te lo ponen de esta manera de velo como una emoción como cualquier otra, entiende que no significa que eso eres tú, tanto en tema de emoción, tú no eres tu emoción, como en tema de diagnóstico, tú no eres tu diagnóstico. Por cierto, van a haber pequeños spoilers por aquí y por allá, así que si estás empezando a ver o a escuchar este episodio y todavía no has visto la película, te recomiendo que la vayas a ver. Para el momento que tengo planeado sacar este episodio, la semana que viene debería estar saliendo el 10 de julio, si la matemática no me falla. Ya para este entonces la película la pueden ver en Disney Plus. Ese iba a ser mi plan originalmente. Obviamente si la pueden ir a ver al cine bien. Pero si no y tienen acceso a la plataforma de Disney Plus, a partir del lunes 8 de julio va a estar disponible. Esto no es publicidad, a mí no me está pagando Disney para esto. Es porque de verdad siento que es de las mejores películas animadas y no, como les dije antes, para toda la familia. Que qué maravilloso sería si todos tienen la oportunidad de verla con otras personas. Obviamente si tienes la oportunidad de verla contigo, go for it. Pero si tienen la oportunidad de verla en familia, con su pareja, como fue el caso mío ayer, con sus hijos, con sus parientes, con sus amigos, háganlo porque siento que es una maravillosa manera de hablar de una temática que si bien superficialmente se puede ver fácil, como hablemos de la alegría, hablemos del enojo, hablemos de la tristeza. Creo que en especial en esta segunda parte de la historia de la saga de lo que es Inside Out, se, se refleja un poco más el cuán difícil puede llegar a ser hablar de ciertas emociones, en especial emociones que por tanto tiempo le hemos puesto la etiqueta de malas. Para dar contexto de por qué también quería traer esta temática a el podcast y por qué me identifico tanto con específicamente la emoción de la ansiedad. Para aquellos que estén nuevos al podcast, bienvenidos. Para darles un poquito de trasfondo, yo soy psicoterapeuta. Yo me gradué como psicóloga, después hice una maestría en trabajo social, me licencié, tengo casi 8 años de experiencia en el sector de salud mental y adicionalmente he venido teniendo la oportunidad de expandir mi conocimiento y experiencia en cuanto a bienestar en general. Y es gracioso porque para mí todo este journey de entender mejor mis emociones en general, pero específicamente la ansiedad, empezó hace más de un año de una forma inconsciente, intentando trabajar ciertos aspectos que después terminaron conectados con otros aspectos. Creo que eso es algo que también esta película ilustra de manera maravillosa, como todo dentro de nosotros está tan conectado, nuestra imaginación, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra manera de cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestros valores, nuestras creencias, todo este tipo de cosas. Pero cuando yo empiezo a rebobinar la cinta y pienso en, ok, ¿cuándo empezó mi journey en cuanto a identificar mejor ciertas emociones en mi vida, identificar ciertos patrones, darme cuenta de cuántas cosas había normalizado por mucho tiempo, que es otra temática que siento que merece su propio episodio? Pero en referente a emociones, en referente a patrones, cuántas cosas para mí las veía como, bueno, es que así soy yo, o esto es como mi normal, esto es mi base. Todo esto interesantemente empieza hace más de un año, cuando hay esta vocecita, o no sé realmente de dónde viene la idea, de yo empezar a rodearme, afortunadamente, o empezar a atraer a mi vida personas que para mí representan paz,
para mí son esa típica persona que es como súper zen y pacífica y no se estresa y no se molesta, o al menos la mayoría de las veces. Imagino que ese tipo de personas también tienen sus momentos de frustración, de enojo, de ira, de lo que sea. Pero estoy seguro que se pueden llegar a identificar o pueden llegar a identificar en sus vidas al menos alguna persona, sea que conozcan personalmente de algún amigo, algún familiar, o si no quizás incluso alguien que sigan por redes, eh, que represente esto, que represente como ese zen, esa paz. Me da risa porque ahorita digo zen y paz y casualidad o no, seguramente en alguno de mis stories o videos han llegado a ver este perrito que para mí eso es lo que representa, y de hecho fue un regalo que llegó a mí hace un par de años. Es muy interesante cómo todo sucede. Pero les digo esto porque en mi mente empezó a surgir esta idea. Primero fue como un planteamiento o un pensamiento de qué lindo sería poder ser ese tipo de persona. Qué lindo sería poder ser ese tipo de persona que medita todas las mañanas, que hace journaling todos los días, que está en paz y calma, que no está estresado todo el tiempo, que no se enoja fácilmente, que sabe poner límites. Todo este tipo de cosas para mí representaban un ideal, pero a la vez un ideal distante, un ideal lejano, un ideal casi imposible. Y digo casi imposible porque después de toda esta línea de pensamientos de, para mí una persona zen representa o tiene estas características y este criterio, la siguiente parte de ese pensamiento era como, pero esa nunca voy a ser yo. Y diciéndolo, y sé que voy a tener muchos aha moments mientras les voy hablando en este episodio, para mí yo lo veía lejano porque por mucho tiempo mi normal, o al menos como yo me veía, era como me estreso fácil, me preocupo por cualquier cosita, y no era la única que lo veía. Siento que entre mis amigos más cercanos también podían ver ese tipo de cosas, pero de nuevo, era la normalización de estos aspectos, y es como es que sí soy yo. Yo soy como la nerviosita, yo soy la que siempre sobrepiensa todo, yo soy la que piensa en todas las diferentes alternativas de cómo puede salir algo. Incluso en un punto también llegué a identificar ser el tipo de persona que cuando las cosas iban súper bien y todo estaba saliendo bien en mi vida, en vez de vivírmelo al 100% y disfrutármelo al 100%, había una parte, una vocecita en mi cabeza que era como, estoy esperando que en algún momento algo se arruine, porque no puede ir todo tan perfecto, no puede ir todo tan bien. Y suena medio triste decirlo, pero este es un episodio bastante honesto, vulnerable, y en donde voy a estar compartiendo mucho de mi proceso interno últimamente, muchos de mis pensamientos, mis sensaciones, mis emociones, y todo esto lo hago realmente con el fin de poder ayudar a otras personas, porque en mi caso, en todo este tiempo, me ha ayudado mucho el yo ver a otras personas hablar de sus procesos internos, hablar de las emociones, hablar de a lo mejor un nuevo diagnóstico de salud mental que han tenido, hablar de diferentes struggles y el journey que han tenido. Para mí ha sido de ayuda. Entonces yo siento que estoy en un lugar donde me siento lo suficientemente cómoda y donde siento que tengo las palabras y las ideas adecuadas para poder estructurar este mensaje y compartir este mensaje. Y nuevamente, no lo hago con la intención de pobrecita yo, lo hago desde un lugar en donde me encuentro con mucha más paz y tranquilidad, y donde sé lo efectivo que puede ser el compartir tus experiencias con otras personas. Así que pueda que esto suene medio cliché, pero si al menos una persona se siente identificada y esto le ayuda, cumplí con mi deber, o al menos con lo que yo quería. Pero volviendo a toda esta línea de pensamientos, para mí, por mucho tiempo, o en ese primer acercamiento a todo este proceso, empezó como desde esa idea de qué lindo sería poder ser así de zen y de pacífica y de tranquila, pero esa no soy yo y jamás sería yo. Luego, poco a poco, lo que identifico como la segunda fase del proceso fue tener aún mayor acercamiento con estas personas que les digo que representan esto para mí. Y hay una en particular que me ha quedado por mucho, y he tenido la oportunidad de verbalizarle a esta persona cuánto me ayudó tener esta conversación con ella. Hablábamos un poco de la meditación.
un día en donde estábamos haciendo creación de contenido juntas en la ciudad. Ella se llama Laricel, a quien le mando un enorme abrazo y espero que llegue a ver o a escuchar este episodio. Y me acuerdo que salió el tema de la meditación y estoy segura que yo le habré dicho algo como, mira, me encantaría, he intentado el tema de meditar, pero es que yo no puedo callar a esta amiga de aquí. O sea, yo no puedo estar en silencio 5 minutos con mis pensamientos. Y lo más importante, y esto sí me acuerdo habérselo dicho, era, es que no tengo el tiempo. O sea, no tengo el tiempo para yo estar eso de meditando todos los días, no me da. Y me acuerdo que algo que ella me dijo, primero me dijo que ella, al menos en ese momento, meditaba como 3 veces al día, que para mí era como, amiga, usted es mamá de 2 hijas y usted trabaja y usted hace todo, ¿cómo te da tiempo a ti de meditar 3 veces al día? O sea, no me cierra. Pero la que sí me hizo clic fue cuando ella me dijo, mira, para mí fue entender que esto no era un cuando yo tengo tiempo o si puedo, sino que es una prioridad. Yo estoy priorizando este tiempo para mí, para yo silenciar un poco mi mente, para yo enfocarme en mí y para yo poder empezar bien mi día. Y para mí fue como, ah, ok, como que tiene sentido. Y muchas veces las grandes ideas y los grandes procesos de cambio interno yo siento que empiezan con una palabrita, un mensaje, algo que alguien te dé, y por eso vuelvo a insistir en la importancia de comunicar este tipo de cosas en la medida que cada quien se sienta cómodo y como lo quiera hablar, pero siento que este tipo de cosas ayuda mucho a otras personas. A mí en mi caso, el hacer ese cambio en el chip interno que yo tenía, por ejemplo, sobre la meditación, de cuando me dé tiempo a que esto sea una prioridad para mí, fue como un, ok, como que me plantaron la semillita de la idea. Yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a probar. Y me acuerdo que tuvimos esa conversación, creo que en ese punto fue un mes antes de un retiro maravilloso al que asistimos juntas, de hecho, el Blooming Retreat, la primera edición, ya les he hablado un montón de esto en otros episodios. Y básicamente en ese mes antes de, me acuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner en práctica. Yo sé que en el retiro también vamos a estar haciendo actividades relacionadas a la meditación y otras actividades relacionadas al wellness, al bienestar. Entonces, qué mejor que ir haciendo como este pre. Y lo empecé a hacer. Me acuerdo que descargué una aplicación llamada Insight Timer, es la aplicación que vengo utilizando desde entonces, en donde lo bueno es que no solo puedes ir traqueando como todos los días y todos los ratos que medites, sino que también tienes meditaciones guiadas, puedes hacer unas que no sean guiadas y sencillamente escuchas un sonido al principio y al final, y para mí ha sido una herramienta fantástica. Les voy a dejar la información en la descripción del episodio. Puedes utilizar la versión premium. Yo desde hace más de un año utilizo la versión gratuita y me ha servido para el propósito de meditación, así que se las mega recomiendo. Y me acuerdo que empecé a traquear y yo decía, bueno, en principio, aunque sean 5 minutos para empezar. Y realmente 5 minutos no va a tener la efectividad de silenciar tu mente completamente, pero para mí era el yo empezar a poner en práctica el me estoy dedicando este momento y voy a empezar a entrenar mi mente para estar en el presente, silenciar mis pensamientos. Con el tiempo también entendí que esa idea de la meditación es igual a callar tu mente. Creo que no hay manera de callarla. Muchas veces en medio chiste yo he dicho, ojalá existiera un botón para yo poder como off la cabeza. Todavía no lo han inventado, ya veremos si algún día lo hacen. Pero definitivamente es una herramienta que ayuda mucho a centrarnos, a escucharnos. Muchas veces pueden salir cosas positivas e inspiradoras, muchas veces finalmente nos estamos sentando a escuchar cosas que nos vienen gritando desde nuestro interior desde hace mucho tiempo y no habíamos tenido la capacidad o el tiempo de escucharlas, cosa que es muy importante y siento que es uno de los datos principales que les comparto en este episodio es el aprender a escucharnos. Pero bueno, llegamos a esa fase, empecé a hacer las meditaciones, por allí había un día que se me olvidaba, pero fue el empezar a poner en práctica esta herramienta. Y me acuerdo ir al retiro y decirle como que mira, tengo todo este mes desde que hablamos haciéndolo, de verdad que me está ayudando, qué lindo es poder darme como esa prioridad a mí al iniciar el día, porque para mí yo principalmente lo vengo haciendo apenas me levanto. Luego también fue el empezar a incorporar otras herramientas, como por ejemplo el journaling, aunque sin embargo debo decir que para mí la conexión más grande que he tenido con el journaling empezó en los últimos 6 meses, 8 meses, cuando no fue tanto el, ok, lo estoy haciendo porque los demás lo están haciendo, es como ahora sí conecté
con el cómo me ayuda a mí y cómo me funciona a mí. Empiezo a incorporar estas herramientas, tengo la oportunidad de ir a más retiros, tengo la oportunidad de empezar a tener conversaciones relacionadas a bienestar con otras personas, empiezo también a seguir cuentas relacionadas con esta temática y fue como que poco a poco empecé a integrar más de esto en mi vida, empecé a traer más de esto en mi vida y por un lado empecé a ver un poco como realidad o como posibilidad ser eso que yo me había planteado al principio de me gustaría que ideal y maravilloso sería ser este tipo de persona. Empecé a ver de que quizás no era un ideal imposible, sino que yo también podía ser ese tipo de persona. Yo también podía empezar a integrar algunas de estas piezas. Yo también podía empezar a ser la que medita todas las mañanas, ser la que hace journaling, ser la que sea su prioridad, ser la que empieza a poner límites sanos. Y menciono los límites sanos porque esa yo diría que es la segunda fase de toda esta temática y de todo este journey emocional. Porque me acuerdo que cuando empezó el 2023, una de las cosas que yo me planteé, una de las cosas que yo puse como objetivo que quería empezar a trabajar, y de nuevo, no les puedo decir de dónde vino, por ahí era algo que existía la necesidad desde hace tanto tiempo y fue el finalmente yo escucharme a mí misma y entender de que esto es una necesidad. Al principio fue más una idea y poco a poco se fue desarrollando, pero fue me gustaría aprender a establecer límites sanos. Fue como un pensamiento, al igual que con el tema de ser más zen, que vino a mí y fue como el, ok, me gustaría de alguna forma eventualmente ver cómo lo hago, siento que es algo que pudiera estar necesitando, pudiera estar practicándolo aún más. No sé cómo lo voy a hacer, pero va a venir a mí. Seguimos con todo este journey que les comento y me acuerdo que yo diría que a lo mejor entre agosto, septiembre por allí, en una conversación que tengo con otra amiga, ella justo menciona un curso que había estado tomando. Este curso se llama Más Paz Mental. Lo dicta una psicoterapeuta maravillosa llamada Stephanie Essenfield. Quizás algunos de ustedes han llegado a tomarlo. Y ella me dice, ahorita estoy tomando el segundo nivel. Es bastante profundo, es bastante trabajo interno, o sea, heavy. Pero ha sido una de las cosas más maravillosas que he hecho. Y yo siento que a ti te pudiera gustar. Y lo más interesante es que esta persona ya varias veces me había nombrado el curso. Lo habíamos hablado, me lo había como puesto allí, pero era como típica de esas recomendaciones que tú sabes que es buena y es como, ok, sí, después lo hago y te olvidas. Por alguna razón en este momento fue como, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Yo siento que está relacionado con todo esto que he venido como explorando, como viendo, como incorporando a mi vida. Pásame el dato. Me acuerdo que agarré y vi toda la información del nivel 1 y lo primero así destacado es cómo poner límites sanos. Y fue como, esto era lo que yo necesitaba. Es perfecto, buenísimo. Inscribirme. Y me acuerdo que el curso empezaba, yo creo que entre septiembre y octubre, por allí, cuando en las primeras semanas iba a estar full ocupada. Tenía un viaje a Puerto Rico, después tenía visita familiar, después tenía eventos, pero yo dije, bueno, pero voy a tener el tiempo para hacerlo. Déjame inscribirme. La vida es muy sabia, gente. Todo esto que les voy comentando hasta ahora fue muy ligero, muy desde el estoy en fase exploratoria, muy desde el déjame ver qué aprendo aquí, muy desde la curiosidad. Todavía no había llegado al punto de la necesidad. Y eso es lo que ocurre en la fase 3, que es cuando les digo que pasé de estoy viendo el tema de las emociones y los límites y el trabajo y procesos internos desde un lado muy, soy la profesional de salud mental, soy la terapeuta, nunca desde un punto de me las sé todas, pero siempre lo vi como desde ese lado de, ok, como estoy estudiando esto. Cuando digo que llega a mí el, ok, ahora hay una necesidad realmente de trabajar esto, fue en una situación que realmente como que no la vi venir. Y de hecho hay dos situaciones que yo identifico. Una en donde interesantemente siento que pasé página rápido y la otra que se quedó conmigo por mucho más tiempo. Y aquí voy a poner un pequeño como trigger warning porque de nuevo es primera vez que hablo de muchos de estos temas. Siento que es responsable lo de decirlo del trigger warning porque hay veces que hay personas que pueden estar en este momento atravesando ciertos procesos internos, emocionales, de salud mental delicados y uno no sabe qué
palabra, qué mención, qué descripción puede activar algo en alguien. Así que, por si acaso, en esta siguiente sección del episodio vamos a estar hablando un poco más abiertamente de ansiedad, ataques de pánico o ataques de ansiedad, situaciones traumáticas, procesos internos. Así que, por si acaso, hago como el disclaimer aquí. La primera situación que se dio, y esto fue yo creo que antes o justo alrededor del tiempo en que me inscribo a este curso que les digo, tuve una experiencia en donde entendí de primera mano cómo tu cuerpo y cómo tu mente y cómo tus emociones se activan ante la presencia de lo que tú sientes que es peligro, así el peligro no sea 100% real. Tuve una situación, y de esto creo que nunca llegué a hablar a nivel de redes sociales, fue algo que me quedé muy para mí y solo como mi círculo cero lo supo. Pero básicamente tuvimos una situación bastante incómoda y para mí un poco traumática, en donde un fin de semana random estaba con mi esposo, fuimos al centro comercial y para contexto, para aquellos que no sepan, yo vivo en los Estados Unidos. Desafortunadamente acá en los Estados Unidos en los últimos años se ha normalizado, y volvemos de nuevo a el punto de todas las cosas que uno puede normalizar que no deberían ser normal. Acá se ha normalizado desgraciadamente mucho la temática de armas, la temática de tiroteos en espacios públicos, en escuelas, en sinagogas, en diversos lugares. Y es algo que ya ese trauma de alguna forma está como metido en la cabeza de la gente. Tú escuchas un sonido que pudiera similar las veces de y automáticamente tu mente piensa es eso. Y les digo esto porque volviendo a la situación que vivimos, estábamos en el centro comercial y me acuerdo que estábamos entrando a la feria de comida y estamos como viendo a ver qué vamos a comer y eso, y de repente yo giro hacia la derecha, está un pasillo largo y yo solo recuerdo ver una manada de gente corriendo hacia mí, o sea, en esta dirección. Y me paralicé. Y aquí es donde agradezco haber tenido a mi esposo allí, que en ese momento más bien él reaccionó. En psicología hay esto que se llama fight or fly, que es como o peleas o huyes, básicamente. Y es como esa reacción de, ok, reaccionas, te defiendes, actúas o te paralizas o sales corriendo. Para mí en ese momento fue parálisis desde el no entiendo qué está pasando enfrente de mí y estoy como recalculando. Para él fue como el quítate de ahí que te van a llevar. Y me acuerdo que en ese momento toda la gente estaba huyendo despavorida, era como que todo el mundo corriendo hacia afuera. Y en ese momento nosotros como que no veíamos salida y lo que hicimos fue escondernos detrás de unas mesas. Y me acuerdo que al lado de nosotros había una familia y éramos como, digamos, 6, 7 de nosotros en total, incluyendo niños, bebés y nosotros. Y a lo mejor esa situación, después de que hubo silencio y fue como nadie escucha nada, nadie sabe qué está pasando detrás del lugar donde nos estamos escondiendo, a lo mejor en ese momento habrán pasado 2 minutos hasta que todo volvió a la normalidad. Pero en esos 2 minutos en mi mente pasaron todos los pensamientos que ustedes se puedan imaginar. Desde el, ¿será que sí es lo que todos estamos pensando y hay alguien armado aquí? ¿Qué pasa si nos escucha? ¿Qué pasa si nos encuentra? ¿Qué pasa si nos lastiman? Si nos pasa algo, ¿quién le va a decir a nuestros seres queridos? Etcétera. Para no hacerles el cuento tan largo, básicamente después de un par de minutos llegaron personas que trabajan en el centro comercial a decirnos que todo estaba bien. Básicamente hubo una situación del otro lado, de donde venía corriendo la gente, en donde alguien entró con un bate a tratar de robar una tienda y estaban golpeando un vidrio. Ese fue el sonido que escucharon las personas, pero las personas pensaron que era esta otra situación, empezaron a oír y fue como esta cadena, esta réplica de eventos. En donde yo digo que para mí fue como ese shock y ese trigger y ese entender de que en teoría el peligro no era lo que yo pensaba, no era lo que todos pensábamos, pero tu cuerpo reacciona como que si eso es real. Y siento que fue una de las primeras veces en donde yo experimenté un poco como esa situación traumática de estoy teniendo todos estos pensamientos y mi corazón está latiendo y tengo la sudoración y tengo todo esto. No llegó a desarrollarse como un ataque de ansiedad o de pánico, pero sí sentí muchos de los síntomas. Y después fue como, ok,
no era peligro real, estamos a salvo, todo bien. Y de repente fue ver como todo el mundo a mi alrededor literalmente volvió a la normalidad. Todo el mundo volvió a entrar y volvieron a sentarse a comer y volvieron a ir de tiendas y volvieron a seguir como que aquí no había pasado nada. Y para mí fue la situación más irreal de la vida porque yo todavía estaba como procesando el ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo todo el mundo volvió a la normalidad? ¿Cómo no hay nadie más en estado de alerta? ¿Cómo no hay nadie más asustado, preocupado? ¿Cómo todo el mundo volvió como, no pasó nada? Y fue muy bizarro. Y les comento esta situación porque, de nuevo, eventualmente tuve mi momento como de release. Tuvo que pasar un rato para yo ahí, fue como, ok, empezar a llorar, empezar a descargar, empezar a soltar. Pero siento que en esa situación se me hizo un poco más fácil porque fue algo colectivo, fue algo de que todos vivimos esto y todos nos asustamos y todos nos preocupamos, así unos pasaran página más rápido que otros, pero fue algo como más socialmente aceptable porque todos pasamos por allí y terminamos de pasar página. Donde viene la siguiente situación, que es donde sí, desafortunadamente, escaló a un ataque de ansiedad y para mí fue el, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Esta vez no fue colectivo, esta vez no había un peligro inminente, esta vez todo pasó dentro de mí. Si han visto la película de Inside Out 2, van a entender de qué les estoy hablando. Si nunca les ha pasado esto, y espero que nunca se lo deseo a nadie. Pero fue una situación en donde yo estaba anticipando algo que no sucedió, estaba anticipando un peligro que no llegó y cargué mi cuerpo, mi mente, de tanto miedo y de tanta preocupación y de tanto sobrepensar que literalmente tuve un ataque de ansiedad en un vuelo volviendo a casa de este viaje que les menciono. Lo interesante del caso es que luego de que pasó esa situación y todo esto de nuevo fue dentro de mí, sentada como diciéndome, primero regañándome, y de nuevo aquí estoy siendo súper transparente porque en mi cabeza era como que te estás volviendo loca, te vas a morir, respira, qué va a pensar tu esposo, qué van a pensar los demás, qué pasa si tienen que regresar este avión de nuevo a tierra porque a ti te está dando algo, cálmate. Y después llegamos y salió todo bien. Y vino el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día. Me ocupé, tuve visitas familiares, tuve eventos, tuve cosas. No procesé nada. Para mí fue como, esto pasó y ya. Y lo guardé. Literalmente hice como, de nuevo spoiler de la película, cómo hace alegría en la parte final del día de que, ok, las emociones que no, agarramos y las tiramos ¡fua! Y nos olvidamos de ellas. Eso fue exactamente mi proceso interno. Y no es hasta que llegamos a mitad de octubre, cuando se acabaron las vacaciones, se acabaron los viajes, se acabaron las distracciones, y voy a empezar a tomar el curso que les había comentado, en donde yo creo que simple y únicamente vamos a estar hablando de establecer límites sanos. El detalle para llegar a establecer límites sanos es que antes tienes que hacer todo un trabajo previo que conecta con emociones, que conecta con narrativa interna, que conecta con cómo nos hablamos, que conecta con qué tanta empatía nos tenemos. Y ya desde la primera sesión que yo me senté a empezar a hacer todo este trabajo interno y este autoanálisis, dije, oh, acá hay algo que tenemos que trabajar. Y ahí fue cuando llegó la necesidad. Los siguientes meses, para hacerles un recuento corto y conecta más con todo esto de las emociones, fue empezar a entender de que, de nuevo, puedo ser la experta, puedo ser la que tiene los títulos, puede ser la que conoce todos estos diagnósticos, puede ser la que entienda síntomas. Pero eso, número uno, no me hace exenta, no evita que a mí me puedan también suceder estas cosas, no evita que yo también pueda experimentar ciertos síntomas, no evita que yo pueda experimentar ciertas emociones. Y tocando el tema de no evita que pueda experimentar ciertas emociones, es el entender que no son ni buenas ni malas. Para mí, los últimos meses ha sido el journey más transformador, incómodo, liberador, que me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy, en donde no digo que estoy al 100% y estoy curada y nada me pasa, pero el tener un mejor entendimiento de lo que pasa en mi mundo interno,
el tener un mejor entendimiento de las emociones en mí, el tener un mejor entendimiento de que no soy mis emociones, el tener un mejor entendimiento de que no hay emociones ni buenas ni malas, eso es lo que me ha permitido llegar a este punto en donde de alguna forma casi que ha sido como un círculo, porque si tú me preguntas ahorita, sí me identifico más con el ser esa persona zen, aún no llegando a todas las posibilidades o a ese nivel óptimo al que quiero llegar algún día y sé que puedo llegar, pero ya no lo veo como algo imposible. Sí me he convertido en esa persona que medita apenas abre los ojos. Sí me he convertido en esa persona que hace journaling todos los días. Sí me he convertido en esa persona que ha aprendido a poner límites, a no ser el paño de lágrimas de todo el mundo, y eso no significa que sea mala amiga o mala familiar o mala persona. Entender que cuando le digo que no a otros también me estoy diciendo que sí a mí. Entender que puedo pedir ayuda así como brindo ayuda. Entender que soy humana y cometo errores y puedo llegar a ser y he llegado a ser muy dura conmigo misma. Entender cuánto se puede reprimir y normalizar ciertas cosas, y no es hasta que suceden este tipo de situaciones que desencadenan tanto que a veces se llega a sentir como demasiado, y en donde incluso siendo profesionales de salud mental no tenemos todas las respuestas y a veces estamos en ese no sé qué hacer, que nos puede pasar a cualquiera, pero también es a través de esos procesos en donde empezamos a sanar, en donde empezamos a conectar con nosotros, en donde empezamos a trabajarnos, a sanarnos, a mejorarnos. Para mí, de nuevo, tenía mucho tiempo queriendo hablar de este tema. Me llegué a sentir muy vulnerable y lo sentía como muy delicado al principio. Sentía que no estoy en una fase en donde yo te pueda decir, sané al 100% y me curé y ahora sí te puedo dar la solución. Eventualmente también me di cuenta que no es la idea, o al menos para mí, llegar a un punto donde ya sané y me las sé todas y soy la experta. Creo que más bien el hablarlo desde el sigo en este proceso y en este camino que quizás nunca acabe, pero me encuentro en un lugar mucho más estable y mucho más tranquilo para hablarte. Creo que tiene más efectividad a la hora de comunicar algo y de tener un impacto positivo en otros. Ha sido también el proceso en donde he conectado más conmigo, he sanado tantas cosas, he soltado tantas cosas, y para mí la última clave en donde dije, ok, hablemos de esto, fue justamente esta película. Y de hecho los cortos de esta película los había visto hace tantos meses, y al momento que salió esa famosa, esa querida ansiedad, fue como, ok, acá está. Esta es la pieza que me faltaba para yo poder terminar de entender y así explicar a otros este proceso interno. No solo en mi caso, sino en general. Siento que el poder tener un visual de cómo se ve el mundo interno de alguien, la mente de alguien, es algo tan valioso, y por eso es que insisto tanto en el vayan a ver esta película, vayan a entenderse un poco mejor como individuos, pero también entendernos mutuamente. Siento que el entender cuánto daño inconsciente y conscientemente puede hacer tantas narrativas y tantas cosas que nos han dicho desde pequeños, y aquí voy a generalizar, algunas yo me puedo identificar y me pueden haber pasado, algunas no, pero siento que las más comunes de no te puedes enojar, tienes que estar bajo control, uno siempre tiene que estar feliz y siempre tiene que estar positivo. ¿Para qué vas a llorar si no tienes razones? O sea, tú eres, dale, no llores, ¿para qué tú vas a llorar? Los hombres no lloran, o hasta las niñas no lloran. Eh, Deja de tener miedo, tienes que ser valiente. Cualquiera de estas cosas, y el haber visto el día de ayer en la película cómo todo va conectando con la narrativa que termina siendo nuestra narrativa interna, y cómo nosotros nos vemos frente al mundo y cómo nos identificamos y cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras creencias. Pero creo que otra de las cosas que quizás en la película, no sé si eventualmente se llegó a materializar tanto, pero siento que es algo que me gustaría traer acá, es el hecho de, si bien en la película todo este mundo interno se ve reflejado en una niña que acaba de llegar a la pubertad, que tiene 13 años, siento que nunca es tarde para tener estos procesos de resignificar, de sanar,
de romper con patrones para establecer nuevos. Creo que la mejor manera en cómo se materializa en la película es cuando vemos que puedes arrancar lo que es tu sistema de creencias y cómo tú te ves para que se forme uno nuevo. Y yo siento que esa es precisamente la base de lo que ha sido mi proceso hasta ahora, y quizás esté siendo el proceso para muchas personas o haya sido el proceso para otras personas, o les invite a hacer un proceso que empiecen a hacer en los próximos días, semanas, meses. Es esta idea de solo porque por todo este tiempo tú te hayas identificado como la que siempre está triste, la que siempre está estresada, la que siempre está enojada, la que tiene miedo, la que tiene angustias, la que tiene celos, la que tiene ansiedad. No significa que esa tienes que ser tú el resto de la vida. Tú puedes identificar cómo tú te ves y cómo te ven otros y decidir en qué tú quieres trabajar, decidir qué cambios quieres hacer, decidir qué quieres resignificar, decidir qué quieres reconstruir, decidir qué quieres sanar. Para mí ha sido algo muy sanador y maravilloso el entender mejor mis emociones, el realmente sentarme con ellas, el darme cuenta que por mucho tiempo venía ignorando algunas de ellas por nuevamente identificarlas como malas y yo no debería sentir tristeza, enojo, preocupación. El entender que todas ellas me hacen quien soy, así como de nuevo la película perfectamente lo ilustra. Ninguna emoción representa completamente quién era Riley. Cada una de estas emociones son lo que conforma este rompecabezas y este mundo que hace esta niña. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Independientemente de cuál sea la emoción principal por la que te identifiques tú y te identifique el resto del mundo, no significa que esa es la única emoción o lo único que tú eres. Incluso con las emociones que denominamos positivas como la alegría, y eso fue algo que me encantó que lo reflejaran en la película. Hay un momento en donde alegría literalmente dice, tú sabes lo difícil que es estar feliz todo el tiempo, y para mí yo siento que eso dio en el clavo con una temática que también hemos visto por mucho tiempo, que es todo esto de eh, la positividad tóxica, el todo siempre tiene que estar bien y siempre tenemos que estar felices y siempre hay que verle el lado bueno a la vida. No digo que no haya algo positivo en eso, pero cuando estamos tan enfocados en siempre felices, siempre positivos, que no damos cabida y no damos espacio a las otras emociones, las estamos reprimiendo, las estamos poniendo en un jarroncito, como literalmente hicieron con algunas de ellas en un punto de la película, y tú las puedes reprimir, tú las puedes esconder, tú las puedes botar para allá. Eventualmente van a salir, porque lo que uno no trabaje, lo que uno no sane, lo que uno no reconozca, lo que uno no quiera ver, eventualmente va a salir. Eso está ahí como atrapado, eso está ahí acumulado, eso está ahí reprimido y siempre termina saliendo de alguna u otra forma. Créanme que lo viví en los últimos meses, el por primera vez identificar de que todos estos patrones, síntomas y cosas que yo venía normalizando por tanto tiempo, la que sobrepiensa todo, la que tiene todas estas alternativas en su cabeza, la y si pasa esto y si pasa lo otro, la que se pone nerviosa y se preocupa por cualquier cosa, todo esto que yo venía normalizando eran síntomas y eran indicios de algo más que no estaba a lo mejor preparada para ver, no tenía la capacidad, incluso teniendo toda esta cátedra, incluso teniendo título, certificación, expertise, todo lo que tú quieras. Y en mi caso personal, siento que tomó una situación como experimentar un ataque de ansiedad y vivirlo realmente y pasar por esa incomodidad y sentirlo sin tener escapatoria, literalmente, que fue lo que me hizo ver de, ok, acá hay algo que trabajar, acá hay algo que sanar, acá hay algo que sentarse con ello y verlo a la cara como sentarte enfrente de un espejo. Ya no lo vamos a negar, ya no lo vamos a esconder, no nos vamos a avergonzar de ello. Esto es una realidad de nuestra vida. No significa que es toda nuestra vida, no significa que es todo lo que somos. Más bien ahora que estamos sentándonos con todo esto, tenemos la oportunidad de trabajarlo, de resignificarlo, de verle de alguna forma la cara positiva o al menos el qué me viene a indicar esto.
que es otra de las cosas que también maravillosamente toca la película, es el hecho de que cada emoción te viene a indicar algo, te viene a decir algo, es como un pequeño reporte, un pequeño como que, hey, este mensaje, tienes que ver esto que está acá. Y yo siento que cuando empezamos a verlo de esa manera, como a humanizarlo un poco más, o en este caso, verlo como en un dibujo animado y verlo como, ok, aquí no se ve tan terrorífico, aquí no me da tanto miedo, aquí no se ve como este monstruo, como el secreto que estaba escondido. Acá puede ser como este cartoon, esta figurita, este muñequito que está representando algo que yo estoy viviendo, que yo estoy sintiendo, que ha estado dentro de mí, sino desde que nací por muchos años. ¿Cómo hago las paces con eso? ¿Cómo empiezo a escucharlo? ¿Cómo empiezo a reconocerlo? ¿Cómo empiezo a darle su lugar? Porque lo que venía haciendo, consciente o inconscientemente, era como, tú no estás ahí, yo te ignoro, no te veo. Eventualmente va a decir, mira, o sea, ¿qué tengo que hacer para que tú me prestes atención? Así que para mí ese ha sido como todo este journey y ha sido muy bonito de nuevo. No voy a decir que todo este capítulo se cerró, ya sanamos todo, ya solucionamos todo, pero ha sido maravilloso en el último par de meses sobre todo ver esa evolución de cómo pude empezar a poner y establecer límites sanos, que era lo que quería hace un año antes de que ocurriera todo esto, cómo empecé a vivir este rol o no este personaje, pero realmente como que embody y ser esto que yo veía como lejano, como imposible de la persona más zen, la persona que se cuida más, la persona que medita, la persona que hace journaling y empezar a ver que ahora es mi realidad. Y cómo para poder llegar a ese punto tuve que atravesar todas estas situaciones que me están permitiendo trabajar y sanar tanto que había estado dentro de mí, embotellado, escondido, ignorado, no reconocido, y que justamente a través de todo ese trabajo he podido llegar a estar más cerca de objetivos que yo misma me puse, de ser lo que yo misma he querido ser y verlo como mi realidad. Si hay algo que me gustaría que les quede de este episodio es que todos tenemos la capacidad, independientemente de en qué punto de nuestra vida nos encontremos, o nuestra edad, o género, lo que hagamos, todos tenemos la capacidad de sanar y de revertir cosas que hemos venido reprimiendo o ignorando por tantos años. Quizás ni siquiera éramos conscientes y darnos la oportunidad de hacerlo consciente y de hacerlo presente. Todos tenemos la capacidad de realmente sentarnos y ver ese mundo interno, entender que todos experimentamos de cierta o determinada manera estas emociones, estos sentimientos, estas sensaciones, que todos tenemos esa imaginación que a veces se nos va, para bien o para mal, que todos creamos estas realidades o alternativas o posibilidades en nuestra cabeza, que todos también tenemos la capacidad de forjar esta identidad propia, pero que asimismo la podemos modificar, la podemos cambiar, la podemos trabajar, la podemos sanar. Y lo más importante de todo, y para cerrar este episodio tan personal, tan vulnerable, pero tan especial, no somos nuestras emociones no son ni buenas ni malas, son piezas fundamentales que nos hacen quienes somos. Veámoslas, reconozcámoslas, escuchémoslas, abracémoslas, vivámoslas realmente para así poder entenderlas mejor, integrarlas mejor y estar más alineados con nosotros mismos, tener más autocompasión, más amor propio, el de verdad, no el que es aesthetic y todo perfecto en redes, sino el que verdaderamente significa aceptarnos y querernos al 100% con todos nuestros matices, con nuestras luces, con nuestras sombras y también con todas nuestras emociones. Espero de todo corazón que este episodio, que de nuevo en mi mente tenía tanto tiempo queriendo darle vida, queriendo darle forma, queriendo ver cómo lo traigo acá y finalmente está aquí. Espero que les ayude de algo, espero que de alguna forma tenga el mismo efecto que ha tenido en mí ver este tipo de contenido en otras personas. Entender que no estoy sola, entender que no soy la única que pasa por estas situaciones o que ha pasado por estas situaciones, entender que es importante normalizar el tema de las emociones, como también
revisar qué cosas hemos normalizado por tanto tiempo que quizás no son tan normales, que quizás no son tan sanas, que quizás no son tan positivas para nosotros. Entender que hay otras personas que también pasan por lo mismo y nos podemos acompañar mutuamente. Entender que hasta que no reconozcamos que hay algo que podemos trabajar, no vamos a poder trabajarlo y no vamos a poder mejorarlo. Entender que nunca es tarde para ese trabajo interno, como sea que se vea para ti. Y entender que nuestras emociones lo que vienen es a indicarnos diferentes cosas y diferentes áreas en nuestra vida. E independientemente de cuál de ellas se presente, siempre tienen algo para informarnos, siempre tienen algo para decirlos. Y qué hermoso es poder sentirlas y abrazarlas e integrarlas como piezas que nos hacen quienes somos. Gracias nuevamente por acompañarme en este episodio tan especial y nos vemos o escuchamos en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.